Hola a todos, nos volvemos a encontrar, esta vez es por la unidad 7 de Civil 1 y vamos a empezar hablando de la definición de patrimonio, que es considerado en el derecho argentino como un atributo de la personalidad, lo que significa que toda persona tiene derecho a poseer un patrimonio y su composición incluye tanto bienes activos como deudas pasivas, conformando lo que se llama una universalidad jurídica. Esta universalidad implica que el patrimonio es un todo indivisible que agrupa tanto derechos como obligaciones económicas de una persona. El artículo 242 del Código Civil y Comercial establece que el patrimonio actúa como garantía común de los acreedores. Es decir, todos los bienes del deudor están destinados al cumplimiento de sus obligaciones, con excepción de aquellos que sean inembargables o inejecutables. Eh, Hay que mencionar que hay escuelas sobre la naturaleza del patrimonio y una de ellas es la escuela clásica, que sostiene que el patrimonio es único e indivisible, inalienable en vida y que se transmite únicamente por causa de muerte. Considera que todas las personas tienen patrimonio aunque no posean bienes. Eh, la teoría moderna reconoce la posibilidad de existencia de patrimonios especiales separados del patrimonio general, permitiendo que determinados bienes estén destinados a un fin específico, como sucede en los fideicomisos o en el patrimonio familiar. El Código Civil y Comercial adopta un enfoque moderno, permitiendo la existencia de patrimonios especiales, según el artículo 242, que estarán integrados solo por los bienes que los compongan, eh, de acreedores y de su jerarquía. Los acreedores se dividen en categorías según los derechos que tienen sobre el patrimonio del deudor. Esta clasificación es necesaria debido a que en caso de insolvencia se debe priorizar a algunos acreedores sobre otros. Estas clases se detallan a continuación. Eh, los acreedores privilegiados son aquellos acreedores a quienes la ley otorga un derecho de cobro prioritario, según el artículo 2573 del Código Civil. El privilegio es una cualidad que da derecho a un crédito de ser pagado antes que otros. Dentro de los acreedores privilegiados se encuentran los siguientes tipos. Los privilegios generales, que se aplican sobre la totalidad del patrimonio del deudor, incluyendo tanto bienes muebles como inmuebles. Los privilegios especiales, que afectan solo bienes específicos, como sucede con los honorarios judiciales o indemnizaciones. En cuanto a los bienes y cosas, la definición y clasificación de bienes del artículo 15 del Código Civil establece que las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, los cuales pueden tener o no valor económico. Estos bienes se clasifican en bienes con valor económico y bienes sin valor económico. Dentro de esta clasificación, los bienes con valor económico pueden ser materiales o inmateriales. El concepto de cosas, en este contexto, las cosas son los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos de acuerdo al artículo 16 del Código. Esto incluye elementos materiales susceptibles de valor económico o afectivos, como tierras, edificios o bienes de consumo. El artículo 233 del Código diferencia entre frutos y productos y lo hace de la siguiente manera. Los frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Se divide en frutos naturales, aquellos que la naturaleza produce de manera espontánea, como los frutos de un árbol, y los frutos industriales que resultan de la intervención humana, como las cosechas en campos agrícolas cultivados. Los frutos civiles son rentas que una cosa produce por su uso o explotación, como el alquiler de un inmueble. Los productos son los objetos no renovables cuya extracción altera o disminuye la sustancia de la cosa. Ejemplo, los minerales extraídos de una mina o el petróleo de un yacimiento, a diferencia de los frutos, los productos no se regeneran una vez extraídos. Pasemos a unos ejemplos para entender mejor lo que es frutos y productos. Por ejemplo, en una finca con viñedos, las uvas que crecen año tras año serían consideradas frutos industriales debido al trabajo humano en el cultivo.
Sin embargo, si en esa misma finca hubiera un yacimiento de mármol, el mármol extraído sería un producto, ya que su extracción reduce la cantidad disponible de la sustancia original y no se renueva naturalmente. El Código Civil también clasifica los bienes en función de su capacidad para ser comercializados, definidos en el artículo 234. Cosas dentro del comercio. Estos bienes pueden ser libremente vendidos o transferidos por sus propietarios. La mayoría de los bienes personales y derechos patrimoniales caen en esta categoría, como los bienes raíces y los automóviles. En cuanto a las cosas fuera del comercio, son bienes cuya transmisión está expresamente prohibida por la ley o por disposiciones contractuales que el propio código permite establecer. Un ejemplo serían ciertos derechos sobre el cuerpo humano que no puede ser objeto de comercio debido a su carácter extrapatrimonial. Ejemplo de bienes fuera del comercio. El artículo 17 del Código menciona que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial. En su lugar, se valoran por su carácter afectivo, terapéutico o científico, y su disposición está restringida a estos fines. Otro ejemplo son los bienes culturales protegidos, cuya comercialización puede estar limitada para evitar su pérdida para el patrimonio cultural nacional. Los derechos reales otorgan a su titular un poder o control directo e inmediato sobre una cosa. Se caracterizan por permitir a su titular un aprovechamiento directo y en algunos casos exclusivo sobre el objeto. Los derechos reales están regulados en el artículo 1887 del Código, donde se enumeran los derechos de dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre, entre otros. Hay una característica de los derechos reales que, son más de una. Es una, la inmediatez y la exclusividad. El titular puede usar y disponer de la cosa sin necesidad de intermediarios. Y la oponibilidad erga omnes, que estos derechos son oponibles frente a terceros, lo que significa que cualquier persona debe de respetarlos. El derecho de dominio, el más completo de los derechos reales, otorga a su titular la facultad plena de uso, goce y disposición de una cosa. Por ejemplo, si alguien es dueño de un terreno, tiene el derecho de construir en él, arrendarlo o venderlo. El Código también establece que aunque el dominio es un derecho amplio, existen limitaciones, especialmente en cuanto a la protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva, lo cual implica que el ejercicio de estos derechos no debe afectar negativamente a la comunidad. Los derechos personales o de crédito son aquellos en los que una persona tiene el derecho de exigir de otra el cumplimiento de una obligación, como la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Estos derechos son regulados en el artículo 724 del Código. Una característica de los derechos personales es la relación entre personas específicas. Solo puede exigirse entre las partes involucradas en la relación obligacional. Y por otra parte tenemos el objeto, que generalmente es una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Un ejemplo de derecho personal es el contrato de compraventa. Si una persona compra un automóvil, tiene el derecho de exigir al vendedor la entrega del vehículo, una vez realizado el pago. A su vez, el vendedor tiene el derecho de exigir el pago del precio acordado. A diferencia de los derechos reales, los derechos personales solo pueden ser reclamados entre las partes de la relación jurídica y no tienen efectos frente a terceros. Los derechos intelectuales protegen las creaciones del intelecto humano, como las obras artísticas, literarias, científicas y las invenciones. Estos derechos no están específicamente regulados en el Código, sino en leyes especiales como la Ley de Propiedad Intelectual, que es la número 11.723, y la Ley de Patentes, que es la 24.481. Las características de los derechos intelectuales, hay que decir que, hablamos de la exclusividad, que otorgan al creador el derecho exclusivo de explotación económica sobre su creación, y también la temporalidad. A diferencia de otros derechos patrimoniales, los derechos intelectuales suelen estar limitados en el tiempo, tras lo cual la creación pasa a ser de dominio público. Como ejemplo, podemos decir
Si un autor escribe un libro, tiene el derecho exclusivo de publicarlo, venderlo y obtener beneficios económicos de su explotación. Este derecho también incluye la protección moral, es decir, el derecho del autor a que se reconozca su autoría y a impedir la modificación no autorizada de su obra. Una vez que expira el plazo de protección, que son generalmente 70 años después de la muerte del autor, la obra entra en el dominio público y puede ser utilizada libremente por terceros. Bueno, vamos a hablar ahora de los bienes excluidos. Según el artículo 744, se establece que determinados bienes no pueden ser objeto de embargo o ejecución forzosa por los acreedores debido a su carácter indispensable para la vida o dignidad del deudor y su familia. Estos bienes incluyen ropas y muebles indispensables. Se incluyen las ropas y los muebles esenciales de uso cotidiano del deudor, su cónyuge o conviviente y sus hijos, por ejemplo, una cama o ropa básica que necesitan para su vida diaria. La finalidad es evitar despojar al deudor y su familia de elementos básicos para una vida digna. Las herramientas y equipos de trabajo que el deudor utiliza para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, y esto incluye herramientas de carpintería, hasta el equipamiento médico de un profesional. La protección de estos bienes asegura que el deudor mantenga su fuente de ingresos. Los sepulcros destinados al uso familiar del deudor quedan excluidos de la garantía común, excepto si la deuda está vinculada al precio de venta, construcción o reparación del mismo. Este punto respeta la integridad de los bienes con valor simbólico y afectivo. Cualquier bien vinculado a una religión reconocida por el Estado y afectada a prácticas de culto es inembargable. Este inciso protege el derecho a la libertad de culto y garantiza la inviolabilidad de los objetos de valor espiritual. Los derechos de usufructo, uso y habitación, que son derechos reales, no son embargables, dado que se relacionan directamente con la subsistencia o vivienda del deudor o su familia. Las indemnizaciones por daño moral o lesiones son las compensaciones que recibe el deudor por daños morales o físicos a su integridad personal, están excluidas de la garantía. Esto incluye, por ejemplo, indemnizaciones recibidas por un accidente que causó lesiones físicas o psicológicas. La indemnización por alimentos en casos de homicidio. Esta indemnización incluye las sumas pagadas a favor del cónyuge, conviviente o hijos del deudor en caso de homicidio y que destinan a su sustento, evitando el perjuicio a la familia del deudor fallecido. También hay bienes que son excluidos por otras leyes, que existen otras disposiciones legales que declaran bienes como inembargables, como los sueldos o pensiones hasta cierto límite, regulados en la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Protección Integral de la Familia. La protección de la vivienda es un caso especial y de vital importancia. Según el artículo 244 del Código, y la vivienda familiar puede ser afectada a un régimen de protección especial, quedando exenta de embargos y ejecuciones en favor de los acreedores cuyos créditos se originaron después de la inscripción de la vivienda en este régimen. Esta protección solo se aplica a las deudas que surgen posteriormente a la inscripción de la vivienda, como bien de familia. De acuerdo con los requisitos del régimen, sin embargo, no cubre deudas específicas como los provenientes de impuestos y expensas comunes o las obligaciones alimentarias del titular. En el artículo 243 del Código se introduce una protección adicional para los bienes afectados a la prestación de servicios, y en estos casos, aunque los bienes pertenecen a un deudor particular, no pueden ser embargados si con ello se afecta la prestación de dicho servicio público, priorizando el interés social sobre el derecho individual de los acreedores. La acción de simulación permite a los acreedores solicitar la nulidad de un acto jurídico que aparenta ser legítimo, pero que en realidad oculta una intención de perjudicar sus derechos. En estos casos se busca invalidar un acto que pretende engañar sobre la verdadera disposición de bienes del deudor. La acción revocatoria o pauliana. Esta acción permite a los acreedores impugnar actos realizados por el deudor
que afectan su capacidad de cumplir con las deudas. Su objetivo no es anular el acto, sino evitar que sus efectos alcancen al acreedor demandante, permitiéndole cobrar sobre los bienes que el deudor intentó ocultar o traspasar para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. La acción directa se trata de una herramienta por la cual el acreedor puede reclamar directamente a un tercero una deuda que éste tiene con su deudor, siempre que exista identidad entre las deudas. El acreedor actúa en nombre propio y lo beneficia el resultado de esta acción. La acción subrogatoria permite al acreedor sustituir al deudor y ejercer en su nombre ciertos derechos patrimoniales cuando el deudor no lo hace y esta omisión afecta la posibilidad de cobro del acreedor. En este caso, el acreedor no adquiere preferencia sobre los bienes obtenidos, pero sí busca asegurar que el patrimonio del deudor permanezca intacto y solvente para responder a las deudas. Las medidas cautelares en defensa del patrimonio. Estas incluyen el embargo, la inhibición de bienes del deudor, lo que impide que el deudor disponga libremente de ellos, preservando así el patrimonio mientras se tramita el cobro de la deuda. Estas acciones se respaldan en el derecho de garantía común de los bienes del deudor, como lo dispone el artículo 242 del Código Civil, que establece que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Cada una de estas acciones busca preservar el patrimonio del deudor como garantía de sus acreedores, alineándose con el principio de protección de los derechos acreedores y de justicia en el cobro de las deudas. Bueno, hasta acá es la unidad 7, así que nos estamos encontrando en la unidad número 8.